Amados hermanos, muy buenos días. A todos los que escuchan o ven esta reflexión, quiero saludarlos en el amor del Señor. Por la misericordia infinita de Dios, puedo hoy compartirles esta pequeña meditación acerca de su palabra. Es mi oración por todos ustedes, que Dios use esta reflexión para que nuestros corazones sean fuertemente conmovidos, sean exhortados por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Hoy quiero compartirles la reflexión que titulé La ofrenda de la viuda. Como ustedes saben, estamos hablando esta semana acerca del tema de las ofrendas y probablemente todos hemos escuchado y leído acerca de estos versículos. Los encontramos exactamente en Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44. Pero antes de leer los versículos, quiero que veamos estos pasajes más allá de lo que simplemente dice el texto. Por un momento, quiero que cada uno de ustedes se ponga en el papel, en la realidad de lo que era ser una viuda en la época del primer siglo. Así que vamos a hacer la lectura en Marcos 12 del 41 al 44. Dice la palabra de Dios: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaban cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Vamos a ver en esta reflexión 3 puntos importantes. Y lo primero que quiero hablar es quién es la viuda. Así que quiero compartirles un poco acerca de lo que investigué. Una viuda era una mujer que no solo perdía a su marido, sino que también ella perdía su posición social, quedaba marginada socialmente de toda la comunidad y carecía gravemente de su sustento diario. Y esto ocurría debido a que las mujeres en esta época llegaban a ser consideradas una propiedad del hombre y ellas, por lo tanto, dependían totalmente de su marido para el sostenimiento diario. Ahora, aunque Dios en la ley mosaica estableció varias ordenanzas para ayudar y proteger a las viudas, lamentablemente esto no ocurrió. Dios, como lo vemos desde la creación, hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿cierto? Los hizo a los dos coiguales, o sea, no había superioridad. Y debido al pecado que cometió Eva, ahora la mujer debía sujetarse al deseo de su marido. Lo triste es que esto no implicaba que el hombre debía tratar como un objeto a su esposa, o como un medio solo para conservar su linaje, o como una esclava en su casa que tenía que hacer todo lo que él quisiera. De ninguna manera. Esta sujeción era simplemente un rol de autoridad que Dios estableció y el hombre o el marido debía amar a su esposa, honrarla, protegerla y sustentarla. Pero esto no ocurrió así. Desde el Antiguo Testamento, el esposo trató siempre a su esposa como una cosa, no le daba valor, y debido a que él era quien proveía para el hogar, entonces la esposa dependía totalmente del marido. Ahora, con esto en mente, quiero que cada uno pensemos por un momento lo que implica que el esposo de una mujer muriera. Esto era una condición precaria, de pobreza, donde la única esperanza que tenía la viuda era tener hijos varones que tuvieran edad para trabajar y así sustentarla. Las viudas eran parte del grupo más vulnerable de personas que Dios consideró, ¿sí? Y las consideraba
así como los pobres, los huérfanos y los extranjeros. Y aunque Dios dio leyes al pueblo para que los protegieran y cuidaran y sustentaran, como por ejemplo que en el momento en que había una cosecha, los agricultores no debían recoger las espigas o granos o frutos que se caían al suelo, sino que los debían dejar ahí para que los pobres, viudas y huérfanos pudieran pasar después del tiempo de la siega y recoger esos alimentos. O por ejemplo había otra ley donde si habían dos hermanos y uno de ellos moría y dejaba a su esposa joven sin hijos, el otro que quedaba debía casarse con su cuñada y darle hijos a su hermano que había muerto. Pero eso también era para proteger a esta mujer, para cuidarla, ¿sí? Y lamentablemente en la realidad estas cosas no ocurrieron. Socialmente la viudez era considerada una desgracia y una vergüenza, al igual que ser estéril. En muchas ocasiones Dios castigó al pueblo de Israel porque estos cometieron injusticias contra los pobres, contra los huérfanos y las viudas. Ahora, con todo este contexto social, económico y cultural de una viuda en la época de Cristo, piensa por un momento lo que era vivir en esa condición. Sin tener cómo trabajar, sin tener con qué comer, siendo rechazado por la sociedad, por los hombres, llegando a una condición incluso en la mendicidad o en la prostitución. Quise dar este contexto para que podamos entender sobre quién está aquí hablando el Señor Jesús. Que podamos ver ahora como segundo punto sus acciones y también ver cómo Cristo terminó alabándola y poniéndola de ejemplo con respecto al tema de esta semana, que es las ofrendas. En segundo lugar están las acciones. Vimos que quién es la viuda, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que hizo la viuda? La viuda simplemente se acercó al arca del tesoro que estaba en el templo y depositó 2 pequeñas monedas de cobre o un cuadrante. Esta cantidad de dinero tenía el valor más mínimo que podía tener las monedas en este tiempo. Y por un momento quiero que pensemos esto qué implica o qué significa para nuestra época. El trabajo de un jornal en esta época de Jesús se pagaba con una moneda o con algo que se llamaba el denario. El denario era un salario diario a un trabajador y una moneda de cobre equivalía a una 128ª parte de un denario. En otras palabras, una moneda de cobre equivalía al 0,7% de lo que costaba un día de trabajo. Imagínense, hermanos, ni siquiera llegaba al 1% y 2 monedas de cobre en realidad llegaba a equivaler el 1,5% del valor de un día de trabajo. En Colombia, el día de trabajo con el salario mínimo y el subsidio de transporte equivale a 32.688 pesos. Y de un día de trabajo el 1,5% son 490 pesos. Ahora, el punto central no es la cantidad que la viuda depositó en el arca de las ofrendas, sino realmente la disposición de su corazón para dar. Y el versículo 44 leímos que dice que ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y finalmente, como tercer punto, quiero que consideremos algunas aplicaciones de las acciones de esta viuda. En primer lugar, la viuda no le dio a Dios lo que le sobraba. En ocasiones nosotros damos a Dios de nuestras obras. Algunos no llevan un presupuesto de sus gastos y dan una ofrenda a la iglesia de lo que les sobra. Si lo estás haciendo así, hermano o hermana, por favor, para, porque estás actuando igual que los fariseos. Dios no quiere esto. Dios nos dice que según como hemos prosperado en los negocios o en los ingresos que tenemos de nuestro trabajo, debemos apartar lo que vamos a ofrendar al Señor. Los que hacen un presupuesto mensual de sus gastos, debemos siempre anotar como prioridad número 1 la ofrenda para la iglesia. En segundo lugar, una aplicación que quiero compartir es que la viuda ofrendó a Dios todo lo que ella poseía, incluso lo que le quedaba para vivir. Y aquí reflexiono, hermanos, en la situación actual por la que estamos pasando muchos de nosotros. Algunos no tenemos empleo, algunos se les están agotando los ahorros. Otros posiblemente no tienen que comer o hacer un mercado o pagar los servicios para hoy, la otra semana o el otro mes. Y aún lo poco que nos queda lo estamos guardando para nuestro sustento. Pero
el proceder de la viuda es completamente opuesto al nuestro. Ella dio aún lo poco que le quedaba para vivir, y esto es tremendamente exhortativo para mí. Y en tercer lugar y por último, la viuda tenía absoluta confianza en Dios. Para ella, haber dado todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, es porque realmente ella confiaba en Dios. Vemos que la actitud de la viuda no fue de duda, no fue de intranquilidad o tal vez sentirse preocupada porque más tarde no iba a tener que comer. Ella simplemente dio todo porque su fe, su confianza y su dependencia estaban en el Dios que había prometido protegerla y cuidarla y sustentarla. ¡Wow! Hasta este punto, hermanos, quedo sin palabras. Realmente les confieso que le tengo que pedir perdón a mi Señor, porque cuando yo tenía trabajo, en algunas ocasiones llegaba a dar de lo que me sobraba. Y ahora que estoy sin empleo, no le estoy dando a Dios todo lo que tengo. No estoy confiando plenamente en Él como lo hizo esta mujer. Mi exhortación final, hermanos, es esta. No sé cuál es tu condición hoy. No sé si tienes empleo o estás sin empleo. No sé si tienes para pagar arriendo o servicios o comprar mercado para hoy, para la otra semana o el otro mes. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe, hermano. Y quiero animarte, quiero exhortarte, amado hermano y hermana, a que medites en esto que acabamos de compartir y veas cuál era la condición de esta mujer y lo que ella hizo. Porque si ella, aún en las condiciones tan frágiles e indefensas en las que vivía social, cultural y económicamente, le dio a Dios una ofrenda, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, aun cuando no estamos viviendo en la misma condición de esta mujer? Y si hoy decides en tu corazón dar una ofrenda a Dios, hazlo como ella lo hizo. Da, no de lo que te sobra. Da aún de lo poco que tienes para vivir, y da con la absoluta confianza y dependencia en que Dios va a proveer las necesidades tuyas y las de tu familia, porque fiel es el que prometió, y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades si lo buscamos primeramente. Hermanos y hermanas, les deseo un feliz día, el Señor les bendiga y gracias por escuchar esta reflexión. Un abrazo muy grande.